Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a todo website. Espero que le estén pasando bien, calidad. Bueno, este es un nuevo tema de array, estructuras y cadenas de texto. Concepto básico sobre array o tabla. Definición de un array y acceso a los datos. Una tabla, vector, matriz o array que algunos autores traducen por arreglo es un conjunto de elementos, todos los cuales son el mismo tipo. Estos elementos tendrán todo el mismo nombre y ocuparán un espacio contiguo en la memoria. Por ejemplo, si queremos definir un grupo de números enteros, el tipo de datos que usaremos para declararlo será entre comillas int, identificándolo entre corchetes. Si sabemos desde el principio cuántos datos tenemos, por ejemplo 4, lo reservaremos espacio con igual new entero y entre el corchete el número 4. Así, entonces sería el identificador de array o tabla, lo que hemos mencionado. La variable es igual al new entero y entre los corchetes, que es entre el arreglo, va a haber un número 4, que es el espacio que vamos a reservar. Podemos acceder a cada uno de los valores individuales indicando su nombre, ejemplo, y el número de elementos que nos interesa, pero con una precaución. Se empieza a numerar desde 0, así que en el caso anterior tendríamos 4 elementos, que sería ejemplo 0, ejemplo 1, ejemplo 2 o ejemplo 3. Igual se puede mencionar elemento 0, elemento 1, elemento 2 y elemento 3. Como ejemplo, vamos a definir un grupo de 5 números enteros y hallar su suma. Bien, aquí tenemos un ejemplo el cual nos indica que un array de 5 números enteros y que está almacenándose aquí, y aquí tenemos un entero que será la suma de lo que están aquí en los elementos. Bien, y esa suma se va a guardar aquí en la variable suma, la cual se le va a mostrar en el usuario. Bien, nota, es la forma más insuficiente e incómoda, ya lo haremos mejorando. Bien, ok, quisiera agregar algo que es de suma importancia. Nosotros vimos los tipos de datos, ¿verdad? En los videos anteriores. Resulta que acontece que en este tipo de datos ahora lo identificamos dentro de una tabla. ¿Cómo la identificamos? Con esos corchetes. Esos corchetes vienen siendo identificadores de que esta variable va a ser usado, ¿verdad? Como un objeto dentro de la tabla, la cual para crear ese objeto se tiene que utilizar esta palabra new. Entonces tenemos que este tipo de datos, ¿verdad?, va a ocupar un espacio de 5. Entonces, por lo cual lo vamos a reservar. Y esos espacios de 5 lo vamos a usar a partir del 0 hasta llegar a la cantidad 5. Bien. Y para llegar a esa cantidad de 5 lo pasamos a elementos. Pero ¿cómo nosotros leemos esto que está aquí? Este tipo de objeto se va a leer así. Este tipo de objeto es de tipo entero, la cual va a reservar 5 espacios. Y estos 5 espacios los vamos a realizar. Bien, lo vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo utilizamos ese espacio? Tenemos aquí una variable suma y de tipo entero. Bien, aquí no está identificando un arreglo o una tabla, sino que lo identifica aquí. Nuevamente repito. Pero ahora vamos a utilizar los 5 espacios reservados. ¿Cómo se reserva? Colocando la variable, identificando aquí el arreglo. Entonces, ¿cómo lo identifica? Con el menor número, que viene siendo el 0. Y este 0 va a tener un valor de 200. ¿Cómo se leería esto completamente? Bueno, hasta aquí. Sería el elemento 0 va a tener un valor de 200. Aquí el elemento 1 va a tener un valor de 150 y así sucesivamente hasta llegar hasta el elemento 4. ¿Por qué en el elemento 4? Porque de aquí hasta el 4 va a haber 5, va a haber una cantidad de 5, la cual usamos esos elementos, que sería lo que abarcamos o reservamos aquí en el arreglo. Bien,
Entonces aquí tenemos unos ejercicios propuestos que sería lo siguiente. Un programa que pida al usuario 4 números los memorice utilizando una tabla. Calcule su media aritmética y después muestre en pantalla la media y los datos tecleados. Un programa que pida al usuario 5 números reales, pista, necesitarás un array de tipo float y luego los muestre en el orden contrario al que se introdujeron. Tenemos el último programa, que es un programa que pida al usuario 4 números enteros y calcule y muestre cuál es el mayor de ellos. Nota, para calcular el mayor valor de un array hay que cada uno de los valores que tiene almacenados con él, que hasta ese momento es el máximo. El valor inicial de ese máximo no deberá ser 0, porque fallaría si todos los números son negativos, sino el primer elemento del array. Bien, entonces vamos a llevar esto a código, el primer ejercicio, y sería de esta forma. Colocamos aquí ahora entero usuario, ¿verdad? Y mostramos esto por consola al usuario, consola writeLine, y colocamos aquí agregue un número, ya, número. Bien, ponemos aquí usuario es igual a convert punto to int 32 consola punto, lo que va a escribir el usuario se va a almacenar en la variable, y ahora colocamos aquí el valor entero, perdón, tipo entero, la cual va a ser el arreglo de un objeto, que voy a poner objeto como si fuera la variable objeto, ok, igual este objeto se va a crear de esta variable. Entonces ya no va a ser variable, sino va a ser objeto, y este objeto va a ser tipo entero, porque ya colocamos aquí que el arreglo es de tipo entero. Entonces, como es de tipo entero, voy a reservar 4 espacios, y ahora ese mismo objeto voy a utilizar los espacios reservados. Entonces sería 0, porque empieza desde el 0, es igual al usuario, que es lo que está asignando o lo que se guardó en la variable, y esto lo voy a colocar hasta que llegue a la cantidad de 4. Bien, entonces sería aquí 0, 1, 2 y 3. Del 0 al 3 hay 4 ya utilizados. Entonces ahora vamos a hacer la suma de los elementos para de una vez ya tener lo que nos pedía en el ejercicio, que es la media aritmética. La media aritmética viene siendo lo mismo que un promedio. Entonces es objeto 0, y voy a copiar esto, voy a pegarlo 4 hasta que llegue la cantidad reservada, más entonces sería aquí 0, 1, 2 y 3. Como es un promedio, se va a ser dividido entre la suma de la cantidad que tenemos aquí, que serían 4. Y bien, ahora vamos a mostrar esto por pantalla. Consola.writeLine sería el valor del usuario, entonces lo vamos a concatenar y lo vamos a mostrar aquí. Entonces voy a poner aquí un espacio y voy a poner aquí el objeto, voy a colocar la suma y poner aquí el espacio que hace falta, más bien voy a poner el signo más. Entonces voy a copiar esto y poner aquí, más bien voy a hacer esto, lo más sencillo. Voy a copiar esto hasta aquí, pongo un más y pego, pongo un más y pego. Entonces sería 0, 1, 2, me falta aquí, y 4.
Elimino esto y coloco ahora el resultado. Voy a poner aquí espacio. Voy a poner aquí entre 4. Sería aquí el resultado es, voy a poner aquí la posición 0 y sería aquí el elemento. Bien, entonces sería aquí punto y coma el elemento. Ahora vamos a bajar esto aquí a poder tener un poquito más de estética, poner esto aquí. Bien, y colocamos antes de esta comilla un arroba, y este arroba lo vamos a poner justamente aquí para que se visualice. Fíjense que esto es lo que vimos en el video anterior, que es el arroba, que lo que hace es omitir los errores, porque si yo quito la arroba me va a dar un error de que esto no se puede hacer. Vamos a hacerlo para que ustedes vean. Fíjense que ahora me quito aquí y me muestra aquí como un error. Bien, ahora vamos a hacer no, más bien mostrarlo. Después hago lo que tengo que decirle a ustedes sobre las posiciones cuando son muchos iguales. Serían iguales múltiples, multiplicidad, una broma así. Que ese fue al principio del video que fui dando, que se llama tipo de datos. Y yo lo di por encima, más no hice la demostración. Aquí le voy a hacer la demostración. Bien. Bien, ahora sí tenemos aquí que nos dice agrega un número. Voy a poner aquí 12. Entonces sale aquí el valor del usuario es 12 4 veces entre 4, el resultado es 39. Fíjense que el resultado no me aparece aquí porque el arroba hace que se muestre aquí abajo. Bien, ahora vamos a colocar este resultado, ¿verdad? De las diferentes formas. Voy a poner aquí usuario es igual al elemento. Bien, entonces voy a poner esto por pantalla, sería consola line, poner aquí igualdad múltiple o multiplicidad, múltiple. Creo que ese es el tema voy a poner aquí de tipos de datos, que esto lo di al final, que viene siendo que son puros iguales, que es de igual A, igual B, igual C, igual D y hasta ahí. Bien, cierro con una comilla. Entonces esto viene siendo el resultado de un solo número o de un solo objetivo. Entonces colocamos aquí usuario. Bien, ahora visualicemos para que ustedes vean. Voy a poner aquí un valor que sería 35 y fíjense, me pone aquí que es 113 del ejercicio anterior, pero yo puse que el usuario era igual a lo que era el elemento, pero yo puse aquí que se viera nada más el usuario, pero aquí arriba fíjense que aparece el elemento nada más que se viera en la posición, y aquí es que se viera nada más el usuario. Lo mismo sucede si hago esto. Voy a agregar otras variables para que ustedes visualicen. Voy a poner A y B. Entonces voy a poner que A es igual a B y es igual a usuario, y aquí voy a poner A. Entonces fíjense lo siguiente en la consola. Voy a poner aquí un valor, sería 45, y ahora aparece 146. Y vean por acá, es lo mismo. Puse aquí A en la posición que se viera aquí, y aquí sigue siendo el elemento que se va a ver aquí, aquí se va a ver en la posición 0, que este viene siendo aparte. Ok, voy a hacer esto para que ustedes visualicen un poco más. Voy a dejarle un espacio aquí. Fíjense que yo coloqué aquí A y aquí A, y aquí el elemento que se va a visualizar aquí en el resultado. Y ya, eso era todo. Espero que hayan entendido. Fíjense algo que quiero darle como adicional, agregarle algo. Yo le puse un valor 25. ¿Qué valor va a tomar aquí al final? Bueno, voy a poner aquí 213
y el resultado tenemos aquí que es 692, pero aquí tenemos 25. ¿Qué hace él? Él toma el último valor y lo iguala hasta llegar a la A. ¿Qué quiere decir? 25 es igual al elemento y el elemento es igual al usuario y el usuario es igual a B y B es igual a A. Entonces A viene siendo igual el 25. Bien. Bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video y chao, chao, cuídense. Éxito.